Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, también te quiero recordar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Te quiero invitar también muy cordialmente, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video están los links directos para esas redes sociales. También te quiero decir que bueno, que siempre te llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que te quiero muchísimo, mi querido Escorpio. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te están diciendo que te escapes un poco y que vayas a casa, que vayas a ese lugar o adentro de ti mismo, donde tú te sientas seguro, donde te sientas segura, ese lugar o esas personas con quienes tú te sientes muy acogido, muy acogida, así como en casa, en familia, puede ser madre, padre, hermanos, amigos, bueno, cualquier lugar donde tú realmente estés bien y puedas retomar tu vida, retomar energía, sentirte como muy acogido, muy acogida. Bueno, eso es lo que necesitas tú en este momento, en este instante. Y si tú lo quieres declarar en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo voy a casa, yo vuelvo a casa para sentirme acogido, acogida y sentirme bien. Bueno, también podría ser dentro de tú mismo, ya un viaje a tu interior, tu vida espiritual y todas estas cuestiones. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, les pido disculpas por la lluvia, que en este instante me están preguntando por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y también el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te ama, que realmente te quiere. Es una persona que piensa, quiere y desea lo mejor contigo. Es una persona que realmente no sé, ha soltado muchas cosas, ha dejado muchas cosas por estar contigo en este momento. Tal vez al principio de la relación de ustedes, él o ella no pensaba que fueras a llegar a ser tan importante para esa persona, pero te has convertido en su verdadero amor y en alguien que realmente quiere para el resto de su vida. Tu persona especial espera que tú tomes como más, no digo en serio, sino que profundices más con la relación de ustedes, que tomes más en cuenta que ustedes necesitan como más intimidad, como más estar juntos, como más conocerse, mirarse a los ojos, hacer planes. Eso es lo que quiere, lo que espera de ti tu persona especial, que la cosa no sea tan superficial, que más bien nade más hacia lo profundo de la relación de ustedes. Tu persona especial te ve a ti como una persona firme, de un carácter firme, de un carácter fuerte, de una persona resuelta, que logra todas aquellas cosas que quiere, que logra todo lo que se propone. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay cierta situación con unos amores del pasado de ustedes, de uno de los dos o de los dos, que está afectando o que va a afectar la relación de ustedes. Es una persona del pasado que quiere volver con uno de ustedes dos. Bueno, que va a querer volver, pero yo te digo que esta persona que quiere volver es una persona que no va a cambiar, es una persona que simplemente tiene algo así como el síndrome del juguete abandonado. Esta es la situación con esta persona que está en este instante queriendo o que querría volver en un futuro más bien cercano, volver con alguno de ustedes. Esta situación se puede presentar y es algo que la persona a la cual le vaya a suceder esto va a tener que tomar una decisión totalmente firme, porque podría estar desilusionando mucho a alguien que realmente quiere, alguien que realmente lo ama. Esa situación es algo, va a ser algo pasajero,
va a ser algo pasajero entre ustedes dos, pero la persona que va a tener que tomar una decisión va a tener que ser de una manera bastante firme, hablar con esta persona que se va a querer acercar nuevamente a la vida de uno de ustedes dos y decirle, bueno, si es alguien que, si es que esa persona no quiere volver, o sea, si tú o tu persona especial no quieren volver con esa persona, es realmente bueno que hablen, o si ustedes, si es algo que ya está sucediendo en este instante, que hay alguien de su pasado que ya se está acercando a ustedes, sean muy claros, muy concretos, tomen una decisión y no vayan a lastimar a una persona que tal vez los está queriendo mucho, que los está queriendo demasiado. Vamos a ver qué te dicen los ángeles para ti el día de hoy. Mira, te dicen que los sueños saben sobre el futuro, te están diciendo, te están anunciando que dentro de los 4 días siguientes tú vas a poder mirar qué es lo que realmente necesitas para tomar una decisión. Si estás con muchas dudas de si seguir o no seguir con la relación, lápiz y papel al lado de tu cama y vas a anotar lo que te recuerdes de tu sueño. Ya apenas te despiertes te acuerdas, ay, voy a anotar lo que acabo de soñar. Al cabo de los 4 días vas a mirar lo que escribiste y vas a buscar en Google, en YouTube, el significado de eso. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, tal vez la relación de ustedes es algo demasiado luchado, ha sido algo por lo cual ustedes han tenido que sacrificar muchas cosas, pero es algo que ustedes van a lograr, sí, después de muchas luchas, después de muchos sacrificios, pero es un amor que sale adelante, que podría salir adelante. Ya es decisión de los dos si van a luchar o no luchar por este amor. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir las verdades, no tengas miedo de expresar lo que sientes, lo que piensas y lo que quisieras de esta relación, de lo que esté sucediendo con tu persona especial. No temas, y a esa persona que se va a querer inmiscuir en la relación de ustedes, bueno, también muy clarito, muy firme, con mucho respeto, con mucho amor, pero a dejarle las cosas claras a esa persona, si eso es lo que ustedes quieren realmente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Y si quieren declarar algo en los comentarios del video, también lo pueden hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de hablar con la verdad hoy mismo, aquí y ahora. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este preciso momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, qué me les está pasando y qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en cuestiones de dinero te aconsejo en este instante que ni prestes ni pidas dinero prestado, porque las dos cosas no te van a resultar muy bien. Más bien espera después de que pase este eclipse. Viene un eclipse el 16 de este mes y no es momento ni de empezar ni de terminar cosas ni de tomar decisiones radicales, no, nada. En estos momentos no. Espera que pase el eclipse, que es el lunes, si no estoy mal, el lunes 16, y entonces ya tomas decisiones, pero por ahora no lo vayas a hacer, definitivamente no lo hagas. Bueno, también me están diciendo las cartas que bueno, es muy posible que o vayas a perder bastante dinero o estés en riesgo de perderlo. Bueno, ten muy en cuenta lo que te estoy diciendo del eclipse. Bueno, espérate, ten un poquito de calma, ten un poquito de paciencia, que las cosas se van a dar poco a poco en tu vida, especialmente en tu economía, que al parecer es como que lo que más te está preocupando en este instante, en este momento. No sueltes dinero, no pidas dinero prestado en estos días, porque la verdad las cosas no van a resultar nada bien para nadie. Bueno, vamos ahora a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que en cuestiones de trabajo tú eres una persona muy entregada, muy entregada, pero o de negocios, en cuestiones económicas, que al parecer es lo que más te mortifica en este momento. Pero tienes que fijarte que no te vayas a lanzar sin que un negocio esté bien fundamentado, con permisos, con todo, con los recursos que tú necesitas. Especialmente las cuestiones legales, ya de permisos, de impuestos, de todas estas cuestiones de trámites. Tiene que estar bien, porque si no, bien fundamentado, bien firme,
porque si no podrías estar teniendo problemas. También me están diciendo las cartas que seas muy prudente con tu salud física, emocional, mental, que no te descuides tanto, que sí, el trabajo, sí, muy bueno, hay que ganar dinero, pero también te estás descuidando demasiado. No te alejes tanto, trata de tener vida social para que las cosas te funcionen también de una mejor manera y puedas tener una buena salud emocional. Te están diciendo los ángeles en este instante que no te culpes, que rectifiques, que no es el momento de ya, listo, golpes en el pecho, golpes en el corazón, listo, fallaste o te fallaron, pero este es el momento de pedir perdón, de pedir disculpas, de resarcir a las personas que tengas que resarcir y seguir adelante con tu vida. No pierdas tiempo lamentándote, porque bueno, después de la leche derramada ya no vale más Santa Lucía. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de ciertas cuestiones emocionales, inclusive hasta espirituales, que se te podrían estar acercando a ti. Una pena por algo, alguna pérdida, se te podría estar acercando. Entonces ten muy en cuenta estar firme con tu salud emocional, con tu salud espiritual, para que puedas afrontar cualquier problema y dificultad que se te vaya a presentar. Y muy importante, está muy pendiente de tu salud física, emocional, bueno, porque al parecer te estás descuidando demasiado en esta situación. Bueno, te salieron dos cartitas en el tarot de las hadas. Te están diciendo, la primera, que te liberes de la culpa. Bueno, libérate de esa culpa. Listo, cometiste un error o tal vez no lo cometiste, te están culpando por algo que no hiciste, pero entonces avanza, sigue adelante y te están diciendo que perdones esta hada, pero especialmente que te perdones a ti mismo, a ti misma, que no te es tan duro, que no te castigues tanto, que eres una persona totalmente maravillosa y que bueno, y que las cosas vienen para ti, mejores cosas vienen para ti de aquí en adelante. Bueno, vamos ahora con la lectura, y si lo quieres declarar, bueno, lo puedes hacer en los comentarios del video. Viene lo mejor para ti, viene la fortuna para mí y lo acepto en este momento y me perdono. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas con relación al dinero para ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen en este instante, en este momento. Al parecer has estado perdiendo dinero o vas a perder dinero. Hay una cuestión que realmente no se dio como tú esperabas, como tú querías, pero la cuestión es que tú como que le perdiste el interés a cierta situación, a cierto negocio, a cierto trabajo. No, o sea, no le pierdas el interés. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Ponle la garra, métele el brazo, mete tu energía, claro, de una manera equilibrada. Bueno, no te vayas a quemar, no te vayas a exceder, pero sí no lo abandones al 100% lo que tú estás haciendo. Te dice los ángeles que en el estudio hallarás la clave. Bueno, hay cierta situación que no te está saliendo muy bien. Bueno, investiga, capacítate, estudia, asesórate en estas cuestiones que tal vez no te están resultando tan bien en este instante. Asesórate muy bien, porque tal vez ahí está la clave para que tú tengas éxito. Bueno, te están diciendo el tarot de egipcio. Esta es la carta del aprendizaje y me habla acerca de la protección de una persona con más poder que tú o más conocimiento que tú. Te ayuda, te protege, déjate ayudar, déjate proteger. Y recuerda que lo que estás viviendo en este momento es parte de tu crecimiento, es parte de tu camino, de tu avance. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Te estás preguntando hace mucho tiempo que qué es esto de Felices por Siempre. Yo no te digo que es el cuento de Disney, no, para nada. El Felices por Siempre es en cuestiones económicas y en tu vida en general, es hacer lo que te hace feliz, lo que te apasiona, sin hacerte daño a ti, sin hacerle daño a otras personas. Eso es el Felices por Siempre. Y bueno, y adicionalmente que te paguen, que puedas lograr tus recursos, tu libertad económica. Eso es el Felices por Siempre para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo siempre en mis oraciones, en mi corazón, que los quiero muchísimo y que los espero en una próxima oportunidad.